7 de la mañana con 52 minutos y ha llegado el momento de Derecho Ciudadano. Desde este momento abrimos la bandeja de WhatsApp 5691-7782 y con nosotros ya se encuentra el licenciado Julio Rivera Clavería para atender estos mensajes que aquejan a su comunidad. 5691-7782. Licenciado, qué gusto saludarle, darle la bienvenida a este espacio donde los guatemaltecos también encuentran una mano amiga, pero alzan la voz y eso es lo más importante de este espacio. Gracias, Diana. Un saludo para todos los amigos en casa y, en primer lugar, hacer un reconocimiento a la cooperación internacional, al gobierno por la parte del trabajo que han hecho en estos desastres que se ha producido ETA, también al hermano país de San Salvador, a los bomberos, a la Policía Nacional Civil y al Ejército porque han jugado un papel determinante. La empresa privada ha hecho aportes grandes y sobre todo al Aeroclub, porque sin el apoyo del Aeroclub hubiera sido imposible el traslado por aire de todos esos víveres que necesitaban nuestros hermanos en el área del norte de Guatemala. Y lamentando profundamente la muerte del piloto Juan José López. Creo que todos los guatemaltecos debemos de estar agradecidos por el sacrificio que hizo este hermano guatemalteco en aras del país. Más de 98 horas de trabajo ininterrumpido es el que han efectuado los socorristas, los voluntarios, Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil, Cruz Roja, bomberos municipales, voluntarios, bomberos municipales, departamentales. Y es que de verdad nos gustaría nombrarlos con las propias autoridades locales. Todas las autoridades. Los alcaldes municipales han jugado un papel importantísimo. Han comenzado ya a llegar los mensajes, licenciado, y precisamente hoy en Derecho Ciudadano vamos a abordar ese tema, las enseñanzas de prevención que nos ha dejado el paso de la depresión tropical ETA, porque se degradó, imagínense si hubiera entrado con la fuerza de huracán. Tenemos este mensaje, licenciado, dice: buen día, esto es lo que sucedió en el Triángulo Ixil-Nevaj-Quiché. Es lamentable lo sucedido y nos comparten un video, licenciado. Una situación, una imagen que habla por sí sola. Mire la furia de este río que llevaba todo a su paso. Se pasó el puente y ante esto pues los vecinos solo veían y ni siquiera se retiraban, pero una situación complicada que se vivió en muchos puntos del país. Pero fíjese que es bien importante porque señalar que efectivamente en Guatemala tenemos graves problemas con el tema de prevención. Es decir, no tomamos en cuenta las instrucciones que en muchos de los casos las propias municipalidades plantean o el Ministerio de Medio Ambiente para no construir a la orilla de los lagos, en la orilla de los mares o en la orilla de los ríos, sabiendo positivamente que Guatemala es un país altamente vulnerable a huracanes, a deslaves, a derrumbres, terremotos y cualquier otra cantidad de eventos naturales que efectivamente ponen en riesgo la vida del guatemalteco. Desgraciadamente también se ha vuelto en muchos de los casos, como en la ciudad capital, un negocio en donde algunos grupos van a invadir terrenos del Estado y después los alquilan, vuelven a invadir otros y así se van dando, pero normalmente en orillas de barrancos o en los propios barrancos, con el precio que se puede pagar por esto, que es la vida en muchos de los casos. Yo sé que hay un déficit de 1,5 millones de viviendas y que tenemos que buscar una solución como gobierno a esa problemática, pero tenemos que buscar una salida que efectivamente no ponga en riesgo la vida del guatemalteco. Pero sobre todo tenemos que seguir las instrucciones y las regulaciones de las municipalidades a nivel nacional para que efectivamente esto ya no se siga sucediendo. Y ese es un punto duro de abordar, pero es la realidad guatemalteca. Sí, sí, es la realidad. Una cantidad de asentamientos de personas que viven en alta vulnerabilidad y luego ante los desastres son los más afectados. Ellos son los más afectados. Desgraciadamente en Guatemala, con estos eventos naturales son los pobres los más afectados, siempre son los pobres. Y yo creo que esto es parte de lo que tenemos que revisar
y hacer lo posible por cambiar. Y en esa función es un trabajo de la sociedad guatemalteca, no única y exclusivamente del gobierno, es del Estado, en el que todos tenemos que participar, autoridades tanto municipales, tanto nacionales, como propia sociedad civil, para ver qué hacemos para poder ir revirtiendo esta problemática. Tenemos otro mensaje, licenciado. Dice, esto está pasando en las cruces Petén, Laureles y Santa Rosa del mismo departamento. Así que vamos ya con las fotografías o imágenes que también nos han enviado a la bandeja de WhatsApp 56 91 77 82. Miren, casas que completamente quedaron desaparecidas debido a la inundación, al desborde probablemente de ríos que atravesaban la comunidad. Es precisamente por eso, porque se ha construido en los lugares que son muy complicados y que efectivamente no tomamos en cuenta en épocas en las que se ha sucedido posiblemente este mismo tipo de eventos, solo que en una magnitud mucho más suave. Por eso es que es importante revisar y ver de qué manera se puede construir para evitar en lo posible este tipo de daños a las propiedades. ¿Nos hemos confiado, licenciado? ¿Nos hemos confiado tanto Sí. a los ciudadanos, los guatemaltecos? Sí, definitivamente esa es una característica del ser humano. Todos nos acomodamos, todos nos confiamos, incluido yo. Es decir, independientemente de que uno conozca el tema de prevención y de seguridad, siempre uno al final se acomoda. Y esto es natural en el ser humano. Pero lo que uno tiene que tomar en cuenta antes de construir es efectivamente qué área es mejor para que yo pueda vivir en paz, que no esté sujeto a estos cambios que pueden producirse por los eventos naturales en los que me puedo quedar sin absolutamente nada y en los que mis hijos y mi familia pueden estar asegurados. Eso tiene que ser bien importante meditarlo cuando uno va a comprar una casa o cuando uno va a construir. Pero siempre, por favor, siempre infórmense en la municipalidad capitalina y en la municipalidad, perdón, en términos generales. Y las municipalidades tienen que poner algún tipo de mecanismos para que la gente vaya viendo qué áreas son las mejores y en las áreas en donde no sea la adecuada poner restricciones muy grandes para evitar que se produzcan estos daños y sobre todo muertes de guatemaltecos innecesarias. Tenemos más mensajes y esta fotografía dice, esta muchacha estuvo 4 días en el techo de la finca Maya, Los Amates y Zabal, sin comer y sin tomar agua. Ahí nos tienen ya la fotografía, ese fue su refugio durante 4 días y que ha sobrevivido para contar la historia, licenciado. Y justamente, licenciado, hablando de este aspecto y decíamos, la naturaleza tiene memoria y probablemente los guatemaltecos no hemos aprendido la lección. Circularon fotografías de Morales antaño, decía, de Morales y Zabal antaño. Se lograba observar que en las bananeras las casas tenían un nivel más alto, es decir, ellos indicaban, no es la primera vez. 1,5 metros, 2 metros de alto para comenzar a construir la casa. Exactamente, estaban como en tarimas. Y ellos dicen, así se construían las casas hace más de 60 años. ¿Sí? Nos hemos olvidado de eso los guatemaltecos. Es que por eso le digo, nos hemos olvidado de todo. Y entonces, yo me recuerdo cuando yo estaba joven, que vivía en la zona 1, yo me acuerdo que en esa época en los barrancos eran verdes, no habían casas, no había nada. Con el terremoto de 1976, si no me equivoco, es que efectivamente empieza una migración del área rural a la ciudad y se saturan todas estas áreas. Desgraciadamente se permitió y hoy, a Dios gracias, no hubo ningún tipo de daño en estas áreas. Pero en cualquier momento puede suceder cualquier cosa y puede ser una tragedia en el país. Y esto no es un problema única y exclusivamente ni de la municipalidad ni del gobierno central. También es un problema de la sociedad en la que todos tenemos que buscar alternativas para resolverlo, porque es muy sabroso. Yo me podría lavar las manos, miren, el responsable es el alcalde, miren, el responsable es el presidente. Eso no es cierto, eso no es cierto. La necesidad tiene carechucho.
Eso es un dichito. Y uno busca dónde vivir, porque si no hay dónde vivir, uno en cualquier lado se puede quedar. Pero lo importante es buscar una solución para el problema de la vivienda, que la demanda es de más de 1,5 millones de viviendas, y buscar una solución como sociedad que permita que el guatemalteco tenga acceso a una vivienda digna.